Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Problema familiar en el área de Madiqui. Visita de mandatarios a colegios en conexión del Día del Himno y la Bandera. Ya son 21 los fallecidos en la mina de Colombia. En Venezuela también reside la élite privilegiada. Este perrito fue la sensación de una boda. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un problema que surgió en una pelea familiar el día de ayer en el área de Madiqui. Al parecer, y según lo que indicaron las autoridades, un hombre tendría como rehén a su mamá. Las autoridades recibieron información de un caso bastante peculiar de una situación que se estaba registrando en la parte de Madiqui y que al parecer un problema familiar había ocasionado que una persona estuviese como rehén. De inmediato activaron todas las unidades concernientes para poder atender con la situación. Se trataba de un propio hijo que tenía retenida a su mamá, pero que después de un rato la dejó ir. Gestión de ayuda a las víctimas también tuvo que llegar al sitio para poderle brindar asistencia. Las autoridades cerraron la calle para poder intentar tener la situación bajo control. De esta forma, la patrulla, cuando se presentó, sacó a la mamá de la vivienda y mantuvo al personal por la parte de afuera para poder atender con este hombre. Según lo que indicaron, tenía diferentes amenazas en contra de su mamá. La policía actuó de una forma táctica y pidió la ayuda de más patrullas, cerrando toda el área para poder evitar que la persona quizá huyera y afectara a otra persona. Asimismo, según lo que indicaron, el equipo de respuesta rápida entró y allí de una forma táctica lograron detener a este hombre y se lo llevaron a base del transporte policial para respaldo. Un personal de respaldo también se presentó a esta casa en Madiqui para poder atender con este paciente. Quizá tenía también a su mamá atemorizada. Cambiando de tema, el departamento de Dimas tiene importante información a las personas, por ejemplo, que quieran hacer la reunificación familiar, recordándoles a todos ellos que deben tener en este momento por lo menos 3 permisos para poder obtener este tipo de permisos. El departamento de Dimas sabemos que siempre saca tremenda información en su página de Facebook, pero también a través de medios de comunicación sobre los diferentes pasos y todos los procesos que tienen que tener las personas para poder obtener los permisos. Uno de ellos es el permiso de reunificación familiar, que es cuando personas, por ejemplo, junto a sus esposos, esposas o también hijos menores de edad, pueden sacarle un permiso y que se conoce como reunificación familiar. Pero deben tener en cuenta que en este momento y a base de la ley actual, la persona debe portar 3 permisos para poder firmarle, bien sea a sus esposos, sus esposas o sus hijos menores de edad. Es decir, que a base de la ley actual, ese es el proceso, es decir, son 3 permisos que la persona necesita. En otra información, la primer ministro a través de la página de Facebook dio a conocer que este año tampoco tendremos la celebración conocida como el Aruba Dag, o es esta celebración del Día Nacional en Holanda. Sin embargo, indicó que se están analizando diferentes alternativas para el próximo año venir con algo más grande en conexión con el Día Nacional. Como ya se ha tomado nota en el fin de semana, Aruba comenzó con diferentes celebraciones en conexión con la celebración del Día del Himno y la Bandera este próximo 18 de marzo. Por muchos años esta fecha también se celebra en Holanda a través del festival conocido como Aruba Dag. Sin embargo, ya por 3 años no hemos tenido esta celebración y este año tampoco será así. El motivo es que la pandemia causó un gran daño y que no se pudo organizar nada con multitud de personas. Ahora que todo está volviendo una vez más a la normalidad, es un buen momento para reevaluar el concepto de Aruba Huis. Bajo la guía de la ministra presidente, instituyeron la comisión y deliberaron con muchos sectores en la comunidad y con estudiantes en Holanda. La conclusión general era que al momento de la celebración de Aruba Dag, ofrecer algo más que solamente una celebración cultural. Un nuevo concepto es más bien una exposición de todo lo que Aruba tiene para ofrecer en el terreno de labor, turismo, economía,
enseñanza y finalizar con la celebración cultural. Considerando estos cambios, que quieren tomar el tiempo para poder hacer una buena evaluación y mirar cuál es la mejor opción para desarrollarlo. Por eso tomaron la decisión de no organizar esa celebración este año. Harán uso de este tiempo para seguir preparando todo lo necesario e introducir este nuevo concepto para el próximo año, según indicó la ministra presidente. Cambiando de tema, pues hablando de esta conexión del Día del Himno y la Bandera que estaremos celebrando este próximo sábado 18 de marzo, diferentes mandatarios estuvieron visitando algunos colegios alrededor de la isla, en donde los niños pudieron no solamente demostrar el amor por la bandera, pero también demostrando algunas exposiciones. En conexión con la celebración del Día del Himno y la Bandera de este próximo sábado 18 de marzo, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo visitando diferentes colegios, apreciando las iniciativas de cada uno de ellos organizado para lo que trata el Día Nacional. Por ejemplo, la primer ministra visitó algunos colegios en donde pudo recibir diferentes exposiciones de los estudiantes dirigidos a los temas de Aruba. Con esta exposición, los estudiantes también invitan a las familias que también han hecho estos bonitos proyectos relacionados con Aruba. La mandataria, como parte del equipo de jurados, también estuvo en la función de elegir al estudiante ganador de esta exposición. Según la mandataria, eso es seguro, fue un trabajo sumamente difícil, viendo la creatividad de cada estudiante y de su familia para poder enaltecer estas exposiciones. Asimismo, la ministra Xiomara Maduro también visitó varios colegios en conexión con la celebración del Día del Himno y la Bandera. Llevando también la cultura de Aruba en el pecho, visitaron los niños de la clase 5 y 6 del Colegio Santa Familia y estuvieron muy preparados para lo que tratará la celebración del Día del Himno y la Bandera. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Sutatausa, en donde ocurrió esta tragedia con los mineros. Según lo que han indicado, ya son más de 24 horas que llevan los rescatistas buscando personas desaparecidas. Lamentablemente, la cifra de muertos aumentó a 21. Estos socorristas y grupos de mineros voluntarios cumplen 23 horas y media de trabajo continuo en la labor de búsqueda y rescate de sus compañeros. Afuera, también frente a los socavones de las 9 minas que resultaron afectadas por la explosión en cadena, varios familiares esperaban noticias de sus seres queridos que habían quedado atrapados. Freddy Monroy, ¿qué han sabido de las labores de rescate? No nos dicen nada. ¿No les han dicho absolutamente nada? No, están ¿Desde qué horas están ustedes acá? de las 4. La explosión se registró hacia las 8:15 de la noche del martes pasado, que derribó varios túneles y paredes a unos 700 metros bajo tierra. El estallido, al parecer, se produjo por acumulación de gases y se escuchó a varios kilómetros a la redonda de Sutatausa. Mi hermano llamó preocupado que se habían estallado las minas de acá abajo. Nosotros bajamos y ya todas las minas, fuimos a las de arriba y todas echando humo. A pesar de las malas condiciones climáticas, los rescatistas no paran de trabajar. Este minero trabajó durante varias horas prácticamente con las manos para ubicar a 2 de sus amigos. Pues nosotros llegamos hasta el punto donde estaban ellos, de ahí se nos terminó el tiempo, nosotros salimos y de adentro el otro grupo, ya ellos ya encargados con sus buenos equipos, ya los recogieron y para afuera. Por lo pronto se activó un puesto de mando unificado en una de las entradas de los túneles y allí se tomó la decisión de suspender cualquier actividad en las minas mientras se adelanta una investigación sobre el título minero y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Por lo menos 2.000 familias se verán afectadas por el trabajo suspendido. Es un tema complejo, un problema social que pues desafortunadamente mucha gente no entiende. Tras de esto son muchas las familias que viven y dependen de esto. Este título genera más de 1.000 empleos. A las 5 de la tarde el reporte de las autoridades era de 11 mineros muertos, 10 se encuentran atrapados, 2 más que esta mañana lograron salir por su propia cuenta y 7 que fueron rescatados. Nos vamos ahora a la Isla del Encanto en Puerto Rico porque a medida que van avanzando las horas se siguen conociendo más detalles de las pesquisas de los migrantes que tomaron un bote bastante grande para poder ingresar allí a Puerto Rico, continuando su ruta hacia los Estados Unidos. Fueron varias las personas que lograron su cometido.
Las dramáticas imágenes de un grupo de indocumentados saltando al mar mientras la barcaza Brooklyn Bridge entraba a la bahía de San Juan, casi concluyendo su viaje desde Jacksonville en la Florida, ha recorrido el mundo entero como muestra de la crisis migratoria que vive el mundo. Pero si resulta dramático el tráfico humano, resulta aún más dramático que junto con la carga humana, los traficantes también transportaban armas y drogas. Y es que junto al grupo de 18 polizones, los agentes federales también arrestaron a 2 mujeres, parte del grupo que no saltaron al agua, y ocuparon un bulto de lona que contenía 10 ladrillos de cocaína y un arma de fuego. El valor de la droga fue estimado en cerca de $300,000. Ahora los federales se enfocan en investigar cómo y dónde los polizones lograron abordar la barcaza de carga. Eso en la investigación que haga Homeland Security Investigations de alguna manera lo va a revelar. Nuestra teoría es que en algún momento en el trayecto ellos se montaron en una embarcación más pequeña y llegaron a la embarcación en cuestión y subieron a la embarcación. Estaban bastante bien preparados porque la mayor parte de ellos tenían chalecos salvavidas. Pero según conocedores, es bien difícil que desde una lancha de poca altura los polizones pudieran llegar hasta la cubierta de la barcaza, debido a la altura de esta con respecto a la de una yola. Pues hablando de este tema, las autoridades aeroportuarias y de migración en Tijuana lanzaron una campaña bastante fuerte en donde les indican a los migrantes los peligros y los riesgos que ellos corren al momento de cruzar la frontera. La alcaldía de Tijuana lanzó una campaña dirigida a los migrantes. Le recomendamos no cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos. En este video advierten sobre los peligros de la migración irregular. Pueden perder la vida haciendo estos intentos. Ya el año pasado fallecieron 2 por saltar el muro. El director de atención al migrante de la ciudad fronteriza calcula que aquí hay más de 12,000 personas buscando asilarse en el vecino país. En los albergues locales, casi todos de organizaciones no gubernamentales, hay unos 5,600. A cada persona más o menos se les cobra entre $5,000 y $10,000 en cruzarlos de esta manera. Esta zona tiene la frontera más fortificada. En algunos tramos hay hasta 3 muros, además de tecnología y agentes para detener a los migrantes. Tampoco cruces por el mar, ya que es muy peligroso. Hay corrientes muy fuertes que te pueden arrastrar mar adentro. Esto ha cobrado ya 6 vidas. Un día después de lanzada la campaña, 8 personas murieron ahogadas en San Diego. Cruzaron en un par de embarcaciones rudimentarias llamadas pangas. Según autoridades norteamericanas, es la peor tragedia de este tipo en la región. Defensores de los migrantes reconocen la buena intención de la campaña, pero consideran que tiene sus riesgos. Puede ser que existan abusos, además de que no es atribución de la policía municipal, entonces pueden incurrir ahí en una serie de violaciones. La activista considera que los migrantes saben del peligro, pero con la frontera cerrada para el asilo y en su desesperación deciden enfrentarlo. Recordemos que hace 15 días la aerolínea Viva Air descalificaron los vuelos y allí muchísimos usuarios quedaron varados. Sin embargo, ahora, al parecer, un daño técnico causó que muchísimos pasajeros, entre turistas como también residentes, estuvieran bloqueados y perdieran sus vuelos en el aeropuerto El Dorado. El Dorado amaneció así, con largas filas en el área de migración. La congestión fue enorme. La causa, una falla técnica que alteró el funcionamiento del sistema de identificación biométrica. Hoy en la mañana llegué y había una cola impresionante aquí en migración, ¿no? Les dije, oiga, ¿sabe que ya traigo mi pase de abordar y estoy muy próximo para irme? Y me dijeron, pues ni modo, lo siento, así es de que todo el mundo hay que formarse, y me dejó el avión, ¿no? Tras las demoras, él, como muchos otros viajeros, tuvieron que ser reubicados por las aerolíneas en vuelos distintos. Sí, yo vi que estaban otras personas allá adentro, ¿no? Que los estaban regresando por lo mismo, por la... impresionante. Migración Colombia aseguró que el problema en el biométrico se dio por un daño en el servidor de datos, que aunque se logró superar en 1 hora, muestra la necesidad de hacerle mantenimiento a un sistema con más de 12 años de antigüedad. Tuvimos una caída del sistema, lo cual nos llevó a plan de contingencia. Esto pues genera aglomeraciones de personas en ese momento. Sobre las 5:30 fue solucionado el problema y se restableció finalmente a las 6:30, que coincide con el pico que tiene la mañana del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con Migración, el daño además se produjo por un bajonazo de luz en todo el aeropuerto. Una falla en un sistema de un servidor, pero pues no es algo seguido, igual pues las máquinas están sujetas a
frente a ese tipo de fallas. Aunque Migración dice que no son problemas frecuentes, muchos viajeros aseguran que incluso esta semana han tenido varios problemas de electricidad en El Dorado. Estaba en el baño y creo que se fue la luz justo cuando estábamos en el baño, quedó todo oscuro, me imagino que fue eso lo que pasó y una persona dijo que ya van varias veces que había pasado hoy, pero yo como estoy llegando no sabía nada. ¿Qué hora fue? Hace como media hora, eso fue como a las 8:30. Yo estaba en la parte internacional, llegué ayer, pero cuando ya estábamos haciendo los recoge maletas, ¡pum!, un corte. Hubo un corte de luz. Corte y después volvió a retomarla. Pero eso ha sido muy constante, muy constante. El ministro de Transporte además le hizo un fuerte llamado a Migración por la falta de funcionarios para atender la emergencia. Eso es muy grave. Primero, la falta de presencia de funcionarios de Migración Colombia. Esta mañana solo habían 7 funcionarios cuando tienen 28 o 29 casillas. Ahora nos vamos a Paraguay, en donde un motociclista se salvó literalmente de milagro al momento en que fue arrollado por un bus. Sucedió cerca de las 9 de la mañana de este martes sobre la avenida Rodríguez de Francia y Próceres de Mayo. Según testigos, un bus de la línea 38 realizó un adelantamiento a otro bus y en ese interín alcanzó de costado a un motociclista que circulaba sobre la avenida. Por fortuna, el joven identificado como Faustino Alonso Delgado se salva de ser arrollado y solo sufrió heridas leves. Nos vamos ahora a Venezuela y pese a que este país ha vivido una de las tragedias y también una de las situaciones económicas, sociales, políticas más fuertes de su historia, también se conoce por el otro lado esa Venezuela, las personas que hacen parte de la élite y que viven con diferentes excentricidades. En contraste con los barrios más pobres de Venezuela, se construyen en la capital del país lujosos condominios valorados en millones de dólares como este. Algunos están custodiados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y bien podrían confundirse con lujosas propiedades de Beverly Hills. A la urbanización Las Mercedes de Caracas la llaman el Manhattan venezolano. Rascacielos de espejo y luces albergan espectaculares restaurantes y tiendas de las más afamadas marcas. La clase que tiene la mayor cantidad de dinero pueden ser 300.000 familias, quizás, que puedan tener de alrededor de 5 millones de hogares. 300.000 hogares pueden tener un ingreso más o menos fuerte que de alguna manera pudiera sostener algunos de los emprendimientos de la Venezuela Premium. Hace poco se viralizó en las redes sociales un Ferrari rojo con un lazo a las puertas de una clínica en Caracas. Se trataba de un regalo para una madre por el nacimiento de su bebé. Aunado a esto se promocionan millonarias fiestas cuyas entradas superan los $1.000 y conciertos en los que el valor de una mesa puede oscilar entre $10 y $15.000. Son parte de la llamada burbuja en medio del colapso económico. Y eso ha causado estragos en la economía y ha causado que muchas inversiones empiecen a detenerse. Sin duda, una Venezuela de contrastes, donde unos hacen fila para surtir combustible subsidiado y otros compran vehículos de lujo. En el año 2022 se vendieron unos 20 Ferraris, valorados cada uno en unos $400.000. Cambiando de tema, según lo indicó recientemente el alcalde de Texas en los Estados Unidos, ellos ya no quieren darle la posibilidad a que personas extranjeras puedan conseguir terrenos en ese estado. Lo que quieren es que si la persona desea comprar este terreno, deberá convertirse en ciudadano americano. El informe es de La Voz de América. Ser ciudadano estadounidense es el requisito que el estado de Texas busca imponer a quienes quieran adquirir tierras en el territorio de la Estrella Solitaria, al menos para nacionales de China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Si una persona quiere comprar terreno, simplemente que se convierta en ciudadano estadounidense. Puede comprar todo el terreno que desee una vez que se convierta en ciudadano estadounidense, pero si es miembro del Partido Comunista o uno de nuestros enemigos, no puede comprar tierras. El comisionado del Departamento de Agricultura de Texas diseñó este plan como respuesta a la adquisición de 52.000 hectáreas por parte de un millonario chino que planearía construir un parque eólico cerca a una base de la Fuerza Aérea al sur del estado.
Expertos expresan preocupación ante la iniciativa de la ley. Creo que va a alentar una especie de vigilancia en la que la gente dirá, es una ley estatal, prohibir a los ciudadanos chinos o iraníes comprar casa o una propiedad. Así que yo voy a asegurarme de no permitirlo. Los detractores de la propuesta aseguran que perjudicaría a la economía tejana. China es el segundo socio comercial más grande de Texas y es el tercer comprador más grande de productos de Texas. Y si se le dice a los estudiantes de posgrado que si vienen aquí es posible que no puedan iniciar un negocio, ¿por qué vendrían aquí? ¿Por qué no ir a otro lugar donde realmente seas bienvenido? La propuesta aún está pendiente de aprobación en las dos cámaras del Congreso estatal y ya cuenta con el respaldo del gobernador Greg Abbott. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Compra junto a su campaña de Friskies hicieron una donación a Nine Life. Ave noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan, queda chat com a bonfada. Oh hybrid, tu costem solo paquete. E queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Huh? Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Landy Verdad llega, la gama en Baywalk. May bispa ito matanan. Bom dia, amigo. Em Matanan, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bate bom trabalho? Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, Compra y Friskies tienen una tremenda campaña en donde una persona y su gatico podrán ganarse un año completamente gratis de comida de Friskies para su gato. Sin embargo, ellos hicieron una bonita donación a Nine Life. Sabemos que actualmente Compra tiene una gran campaña junto a Friskies en donde la comunidad estará participando para ganarse un año de comida totalmente gratis para su gato y también un árbol, una casita de árbol, lo que se conoce también como un gimnasio para los gaticos. Sin embargo, bajo la conexión de esta campaña, le están dando la oportunidad a las personas para que hagan la compra de su comida favorita Friskies y sin embargo, Compra también realizó una donación a la Fundación Nine Life Aruba. Les dio allí comida para los gaticos, diferentes productos de Friskies, entre ellos comida seca, comida mojada. Los Friskies Party Mix estuvieron también como parte de esta gran donación que realizó recientemente Compra.
Como ustedes saben, Perú ha vivido uno de los momentos más difíciles a la llegada de diferentes tormentas, pues un usuario decidió grabar el momento exacto que llegó esta tormenta y después lo reprodujo y el resultado es increíble. Un increíble video se ha hecho viral en TikTok por mostrar la llegada de las nubes tormentosas al norte de Perú. El autor del material audiovisual tuvo que grabar por mucho tiempo para luego acelerar la velocidad y tener este espectacular resultado. Recordemos que actualmente diferentes provincias en Perú han sido azotadas por muchas lluvias, pues allí en este video se puede ver cómo es grabada la trayectoria del avance de las nubes tormentosas desde su primera aparición a lo lejos y hasta su llegada. En el clip, que tuvo que mantenerse durante horas con la cámara encendida para posteriormente acelerar el material y así poder compartirlo en las redes sociales. Ante esta gran escena, los usuarios no dudaron en compartir sus mejores ocurrencias sobre este tema. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean a este menor de 3 añitos que apenas y a su corta edad logra manejar como todo un adulto un auto Ferrari. Algunas veces los niños son protagonistas de historias que parecen bastante extrañas para muchos. Por ejemplo, hace un tiempo se conocieron los lujos que puede tener un niño. Sin embargo, y a pesar de una corta edad, se presentan historias como este. El caso de Sayan, un niño turco de apenas 3 años, pero quien ha demostrado en Instagram sus habilidades al volante conduciendo un vehículo Ferrari. Este es el video publicado en la cuenta de Instagram en la que se le ve conduciendo el lujoso auto. El menor hizo maniobras en el auto de referencia SF90, avaluado en unos $500.000 y que cuenta con un sistema híbrido con un motor V8. Para alcanzar los pedales y el volante le adaptaron un asiento con una altura especial. De hecho, los pedales del auto están más cercanos a su cuerpo, mientras que ponen los cambios de la transmisión con las paletas al volante. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de WinCreek Casinos. Llega a WinCreek Crystal y Seaport Casino Flash Your Cash. Pueden elegir tu flash y ganar premios en efectivo de hasta $1,000. Todos los viernes y los sábados de 7 a 9 de la noche se anunciarán 4 ganadores cada hora para ganar premios en efectivo. Recuerden Flash Your Cash en WinCreek Casinos. Y los dejo con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este tremendo Golden Retriever que se vuelve la sensación en las bodas. Y es que ha sido tanto el deleite de los presentes que allí no llevan al dueño del perrito, sino más bien a su mascota. Storytime el día que mi perro fue a una boda como invitado. Morph es un perrito influencer que es amado en Instagram, donde su dueño Jair capta fotos y videos del perrito para compartir sus viajes y también ocurrencias. Recientemente el joven reveló cómo su mascota fue invitado a una boda en la cual fue amado por los presentes. En Instagram, el fotógrafo comentó que había sido contactado para ser encargado de capturar los mejores momentos del matrimonio con su cámara, pero luego de que la novia se enterase de que era el dueño de Morph, pidió que el perrito sea el invitado especial de la ceremonia. El mexicano aseguró que por este tipo de anécdotas es que se mantiene humilde, ya que volvió a recalcar que es gracias a su mascota que él consigue viajar y tener experiencias hermosas. Asimismo, también agradeció el cariño hacia Morph. La verdad es que me sorprende mucho el gran amor que le tienen a mi criatura y se los agradezco de corazón. También indicó que en su canal de YouTube comparte cosas de interés para mascotas y también para turistas. El interés y los internautas se mostraron sorprendidos gratamente al ver a este perrito de raza Golden Retriever que haya participado en una boda. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo y les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación, mañana nos volvemos a encontrar en una nueva emisión. Hasta entonces.